Hola, mi nombre es Fernando Sevilla y como parte del PAD hoy vengo a presentarles una explicación de qué son las integrales. Para comenzar, ¿qué es una integral? Una integral la podemos definir de manera simple como lo opuesto a una derivada. Ya sea, si tenemos una función f de x cuya derivada es f' de x, entonces la integral de f' de x es f de x. Suena un poco complicado, pero veamos lo siguiente. El símbolo de integral es esta como S estirada que se ve acá, y al lado tenemos la función que estamos integrando, la que estoy marcando ahora, y luego tenemos el diferencial que nos indica respecto a qué variable vamos a integrar. En este caso estamos integrando la función f' de x respecto a la variable x, y como dijimos que la integral era lo opuesto a la derivada, si la derivada de f de x es f' de x, entonces la integral de f' de x es f de x, tal como vemos acá. Es importante señalar que para las integrales se cumplen las mismas propiedades que para las derivadas, ya sea, si yo estoy integrando una suma de funciones, es equivalente a separarlo en una suma de integrales. Así, por ejemplo, la integral de x más 1 es lo mismo que escribir la integral de x más la integral de 1. Pero no olvidar que dependiendo de la variable con respecto a la que voy a integrar, es la integral que me va a dar como resultado. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, f' de x igual a 2x, la pregunta es, ¿cuánto es f de x? ¿Qué función, al derivarla, me da como resultado 2x? Si ustedes aprendieron bien derivadas, van a ser capaces de llegar a que la respuesta es x cuadrado. Es decir, si yo derivo x cuadrado, me va a dar como resultado 2x, ¿cierto? Por lo tanto, la integral de 2x respecto a x es x cuadrado. Sin embargo, nos surge un problema. Como veremos a continuación, si tuviéramos las funciones x cuadrado más 1, x cuadrado más 2, x cuadrado más 3 y así, y derivamos cada una de ellas, vamos a ver que la derivada de x cuadrado más 1 es 2x, la derivada de x cuadrado más 2 también es 2x, y la derivada de x cuadrado más 3 también es 2x. Y esto es debido a que, si recordamos de derivadas, la derivada de una constante, ya sea 1, 2 o 3, es 0. Por lo tanto, al derivar una constante es 0 y va a hacer que todas nuestras derivadas para este caso sean iguales. Pero si yo quiero integrar 2x, es decir, quiero encontrar la función que al derivarla me dé 2x, voy a tener que puede ser cualquiera de estas opciones vistas anteriormente. X cuadrado más 1, x cuadrado más 2, x cuadrado más 3. Como yo no sé cuál es esa constante que acompaña, sea 1, 2, 3, etc., lo que vamos a hacer es marcar con una C. Vamos a ponerle el valor de la integral, que ustedes saben que es x cuadrado, y lo vamos a acompañar de una constante incógnita que usualmente se coloca con la letra C. Es importantísimo que ustedes recuerden esta constante, porque si ustedes no la colocan, es como decir que su constante es 0, siendo que no necesariamente la constante va a ser 0.
Ahora, muchos se pueden preguntar, ¿qué es una integral definida? ¿Qué es una indefinida? ¿Cuál es la diferencia? El punto es que ya sea la integral de f de x respecto a x, una integral indefinida se va a expresar de la siguiente manera, como integral de f de x a dx y nada más. En cambio, la integral definida de f de x a dx, como su nombre lo dice, es definida. Debe estar definida entre dos valores, que en este caso es entre a y entre b. Para que ustedes entiendan que es una integral, es importante entender la parte geométrica también. Una integral es la representación del área que hay entre una curva y el eje de las abscisas. Como ustedes pueden ver, si se tiene una curva f de x, la integral indefinida me va a marcar todo el sector amarillo, que si ustedes ven, ese sector se sigue extendiendo sin poner ningún límite. Sin embargo, si yo la defino entre valores a y b, significa que voy a estar determinando solamente esta área específica. Por lo tanto, la integral indefinida es un valor de una función que puede tomar cualquier valor. En cambio, una integral definida, como está acotada entre dos valores, que en este caso son a y b, me va a entregar un valor exacto. Ahora bien, ¿cómo determino una integral definida? Sea una integral de f de x respecto a x entre los valores a y b, como en el gráfico visto anteriormente, esto va a ser igual a la integral evaluada en b menos la integral evaluada en a. Cuando ustedes integren f de x, es decir, ustedes determinen integral de f de x a dx sin colocar cuáles son los valores en los que está definida, ustedes van a obtener un resultado. Supongamos sea f mayúscula de x. Entonces, si ustedes la definen entre a y b, es decir, entre a y b, que se puede anotar de la siguiente manera, se va a determinar como f de b menos f de a, tal como lo vemos acá. Pongamos un ejemplo ahora. Si tenemos la integral de 2x más 1 respecto a x evaluada entre 1 y 3, esto se trata de una integral definida claramente, puesto que nos han anotado aquí los valores entre los que se define, los valores entre los que quiero mi área. Entonces, primero determinamos cuánto es la integral sin tomar en cuenta los parámetros extremos, es decir, 1 y 3. Simplemente calculemos qué función al derivarla me da 2x más 1. Y si ustedes aprendieron bien derivadas, serán capaces de llegar a que la respuesta es x cuadrado más x. Porque si ustedes derivan x cuadrado, van a obtener 2x. En cambio, si ustedes derivan x, van a obtener 1. De ahí viene. Sin embargo, nosotros, ¿por qué no vamos a colocar la constante? Porque aquí muchos podrían decir, faltó la constante. No la vamos a colocar porque, como nosotros nos dimos cuenta más arriba, cuando es una integral definida, se resta el valor de la integral evaluado en ambos puntos de corte. Por lo tanto, si mi constante se repite una vez y otra vez, al restarla se me va a anular. Por lo tanto, nosotros no la colocaremos dentro del resultado preliminar, la constante. Entonces,
La integral de 2x más 1 nos dio que es x cuadrado más x. Ahora eso lo vamos a reemplazar en 3 y en 1 y vamos a restarlo respectivamente. X cuadrado más x, si reemplazamos por 3, nos da 3 cuadrado más 3. Y x más x cuadrado reemplazado en 1 nos da 1 al cuadrado más 1. Restamos esos resultados y nos va a dar que el área es 10. Ahora, es importante también que sepan colocar que el área está en unidades cuadradas. ¿Por qué esto es importante? Porque el área no es un número suelto, es un número que está acompañado de alguna unidad, ya sea centímetros, metros, kilómetros. Sin embargo, como nosotros no estamos trabajando con una unidad determinada, ya sea centímetros, metros, milímetros, vamos a colocar simplemente la U, que significa unidad, y un cuadrado porque es un área cuadrada, ¿verdad? Así nuestra integral de 2x más 1 respecto a x evaluada entre 1 y 3 nos da como resultado 10 unidades al cuadrado. Ahora vamos a colocar un ejercicio. Determinar el área que se encuentra delimitada por la curva f de x igual a 3x menos x cuadrado y el eje x. Si nosotros graficamos, vamos a llegar a que esta curva, que recordar que es 3x menos x cuadrado, es de esta forma. Por lo tanto, el área de esa sección marcada en roja, achurada en roja, será la integral desde este valor incógnito que no sé cuál es, hasta este valor incógnito, que tampoco lo conozco, de la función 3x menos x al cuadrado. Ahora, para determinar esto es importante conocer los valores de corte. Y estos valores los determinaremos igualando la función a 0, es decir, los puntos de intersección con el eje x de las abscisas. Y si igualamos la función a 0, llegaremos a que estos puntos de corte son respectivamente 0 y 3. Y ahora ya podremos determinar nuestra integral, que estará definida entre los valores 0 y 3. Como dije anteriormente, primero vamos a integrar. La integral de 3x es 3x cuadrado partido en 2. Recuerden que si derivamos esto, nos va a dar 2 por 3, 6x, partido en 2, 3x. Y al 2 le restamos una unidad y nos va a dar 3x. Si derivamos x al cubo partido en 3, el 3 pasa multiplicando. Y al pasar multiplicando se va a simplificar con el 3 de abajo y nos va a quedar x al cuadrado, porque recuerden que al índice se le resta una unidad cuando derivamos. Así nuestra derivada es la que acabamos de ver acá, pero hay que evaluarla entre los límites de integración, es decir, entre 0 y 3. Aquí podemos ver que la estamos evaluando en 3 y aquí que la estamos evaluando en 0. Al evaluarla en 3, nos va a dar como resultado 27 medios menos 27 tercios. Y al evaluarla en 0, podemos ver que como tenemos 3 por 0 al cuadrado partido en 2, menos 0 al cubo partido en 3, todo este término se va a hacer 0. Por lo tanto, la integral se reduce solo a este término. Y nuestro resultado final así será 27 sextos unidades cuadradas.